de una historia que comienza, una historia que se escribe a lo largo del siglo pasado. Una historia que generaciones actuales, permiso Ricardo, Adelante. voy hacia allá, generaciones actuales de 25, chicos de 25, 27, 30 años, no recuerdan. Una historia que tuvo su página principal el 2 y 3 de febrero de 1989. Y una historia que tiene registros y generaciones enteras que no conocen de estos registros. Quizás escucharon alguna vez, pero no hay certeza de qué fue lo que pasó. Esta es una historia que no debemos olvidar. Y es una historia que está a nuestro alcance y a la cual podemos acceder. Hoy decidimos darle un espacio importante aquí a lo que normalmente conocemos como el archivo del terror. El archivo del terror no era más que el sistema de piraguareato, de seguimiento, de escuchas, instalado por el gobierno de Alfredo Stroessner. Usted que está del otro lado puede estar en estos registros. Y usted que está en estos registros puede visitarlos. Para eso, hoy nos acompaña el director del Archivo del Terror. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en compañía del doctor José Agustín Fernández, que tuvo una participación muy importante desde los inicios de lo que fue el descubrimiento del Archivo del Terror. Doctor, antes de empezar, te cuento cuál es la idea. Como lo hacía en la presentación, hay generaciones enteras que no saben de esto y que debemos contarle de cero para que se interese en esta historia y que no se vuelva a repetir. Entonces, la primera pregunta, doctor, es ¿qué es y cómo se accede al Archivo del Terror? El Archivo del Terror, podemos decir con toda precisión, viene sosteniendo 25 años de memoria sostenida. Esto, el 22 de diciembre, está cumpliendo 25 años de su hallazgo, descubrimiento, como lo denominan. Y Archivo del Terror es un término acuñado por la propia prensa y con mucha propiedad. Hoy en día, uno puede acceder, en primer lugar, a estos documentos al archivo de manera personal. Cualquier persona puede ir a los tribunales y verificar sus datos sobre sí mismo, sobre cualquier acontecimiento, si es un investigador, sobre sus parientes, si está buscando algún desaparecido. Y eso se hace de manera personal a través de una base data y lo hace también la Defensoría del Pueblo, en donde se procesan aquellos casos de indemnización. A la par, uno va visitando y al día tenemos muchísimas personas. Justamente ahí traigo una revista que demuestra que dice Museo de la Justicia, que las visitas que tenemos a estudiantes universitarios, investigadores, ¿verdad? Estos son alumnos míos de la Facultad de Derecho, cantidad de estudiantes de diversas disciplinas que se van y justamente se interiorizan sobre todo lo que contiene el archivo. A ver, ¿qué es el Archivo del Terror? Y el Archivo del Terror hoy en día es lo que se llama, su nombre es Museo de la Justicia y Centro de Documentación para la Defensa de los Derechos Humanos. Es un lugar físico instalado en la planta baja del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esto forma parte de evidencias de muchísimos procesos penales, y no solamente de procesos penales paraguayos, sino también de procesos penales ventilados en otros países, y también de habeas datas. Este archivo, pero contiene
5 toneladas de documentos. Justamente hace 15 días firmamos un convenio y llevamos la copia digitalizada de estos documentos al Archivo Nacional. Sí. Uno va a poder acceder en breve, cuando ajustemos los detalles técnicos, a cualquier documento, a cualquier dato, a través del link del Archivo Nacional, que es el archivo de toda la República, ¿verdad? Entonces, uno hoy día puede hacerlo de manera personal, hay un link también del Poder Judicial que me lleva al Museo de la Justicia, y ahí yo puedo ver, poniendo un nombre, puedo ver qué hay de esa persona o qué dato hay de esa persona, ¿verdad? Tengo que expresar que lo que traemos acá son muestras, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, fichas. Este era el sistema en que la policía de Stroessner registraba los antecedentes de una persona, ¿verdad? Y lógicamente una persona, al tener el rótulo de ser un delincuente, entre comillas, subversivo o político, ya pero su archivo era oso prontuario, era frondoso. Lo mismo ocurría con los delincuentes, llamémosle comunes, ¿verdad? Que eran sometidos a tortura y tenían que confesar hasta lo inconfesable. Acá, en el caso de esta ficha, vemos Néstor Porfirio Gómez, profesión pescador, y atrás están sus antecedentes. Dice: remitido el 2 de noviembre de 1976 del Departamento de Orden Público junto con Pedro Mesde. Y hay otros más, para averiguaciones sobre sus actividades políticas y haber distribuido panfletos de carácter subversivo del Sindicato de Pescadores entre los asociados del mismo en la zona de Mariano Roque Alonso. Y aquí viene a continuación algo que quiero mostrarles. Voy a dar la vuelta, Luis. Detenido, quiero que te cierres en la última línea. Por orden superior, fue puesto en libertad el 13 de diciembre de 1976. Detenido por orden superior y liberado por orden superior. Parte de esta documentación es que escalofriante. Sí, la documentación que hay en el archivo es abrumadora, arrolladora. Estos son documentos elegidos al azar. Me decía... por ejemplo, es del chofer, el caso de un chofer. Benjamín Zarza Rodríguez. Mira lo que dice Luis. Sí. Detenido el 2 de octubre de 1981 para averiguaciones sobre sus actividades políticas dentro del país. Libertad de orden superior el 24 de octubre de 1981. Es que no tiene la foto. Sí, es que la policía lo registraba todo. Estas fichas, reitero, elegidos al azar, porque yo les contaba que estamos en un convenio con el Archivo Nacional y muchísimos de nuestros documentos están expuestos hoy allí, ¿verdad? Documentos físicos. Lo que nosotros le entregamos al archivo van a ser documentos digitalizados. Estos son documentos así traídos al azar. Entonces esto nos demuestra que era un sistema imperante en donde había una estructura que venía desde el propio gobierno instalaba, ¿verdad? En donde no había habeas corpus, no había ley que valga. Sencillamente uno era rotulado con el término de subversivo. Bastaba que uno toca una polca o haga un comentario, o lleve un cartel. Claro, y eso ya bastaba. Imagínense el tiempo de terror. Por eso es tan importante este programa, y vos iniciabas con eso. Nuestros jóvenes no tienen ni la más pálida idea de lo que nos ocurría a nosotros hace 30 años, ¿verdad? Y de estas historias tenemos que aprender para no repetirlas. Precisamente. Entonces, pasando esto a limpio, este es el sistema de documentación que tenía la policía stronista, donde documentaba todas las actividades y se iba dando seguimiento a ciertas personas. Dentro, así como tenemos a trabajadores, a sindicalistas, también hay periodistas. De todo. Hay de todo. Sí, de todo. Sin distinción. Sin distinción. Fundamentalmente, ¿verdad? Esto incluía
en primer lugar a los que eran opositores, ¿verdad? Opositores al sistema político, a las personas que viajar a la Argentina, viajar o tener viajes constantes ya era motivo de sospecha. Este es un libro de entrada y de salida. La policía tenía un sistema de archivo y un sistema de documentación que nosotros mismos respetamos a la hora de ordenarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y lo curioso de estos casos es, ustedes ven que la policía lo registra todo. Sí. Y antes del hallazgo del archivo era versión contra versión. Sí. Sin embargo, con esto se demostraba, por ejemplo, que había gente que había ingresado a las sedes policiales, a las comisarías, a los departamentos de investigaciones y que nunca más habían salido. Eran pruebas de alguna manera documentales e irrefutables de que esas personas estaban en dependencias policiales, ¿verdad? Hay documentos enterrados de personas hasta hoy desaparecidas, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí. Así. Este es un libro de entrada y de salida. De estos tenemos varios. Estas son fichas. Este es un libro de declaraciones. Este libro declaraciones en donde la lista acá de varios. Haciendo un paralelismo uh-huh. de cómo también avanzamos en el derecho. Hoy en día ninguna persona que es detenida, a ninguna persona se le toma una declaración sin la presencia de un abogado. Claro. En esta época, imagínense, bastaba con esto y con esta era la declaración frondosa de un detenido X con sus fotos, sello de la policía. Estos son documentos originales. Documentos originales, ¿verdad? Y esta declaración hecha bajo tortura, bajo presión, bajo coacción en las comisarías o en investigaciones bastaba para una condena. Las personas eran condenadas en base a los partes policiales. Ajá. El proceso era un remedio de proceso. Lo digo con total conocimiento y con total autoridad. Los partes policiales eran las Biblias de aquellas épocas, verdades irrefutables. Prácticamente, bueno, ese era el sistema. Entonces, la policía lo controlaba todo. La policía obtenía las confesiones más inverosímiles. Y guay si vos eras un subversivo, guay si vos eras un extranjero. Bueno, estamos hablando solamente del punto de una visión nacional. Sí. Esto tiene una visión internacional, ¿verdad? Una connotación internacional, y por eso les traigo muchísimos libros, sí. Y lo que se llamaba la Operación Cóndor. Sí. Porque el Paraguay no era una isla, el Paraguay formaba parte de un sistema, había una doctrina imperante, la doctrina de la seguridad nacional, y a ese sistema se adscribían muchísimos gobiernos. Todos los gobiernos del Mercosur del terror de esa época eran, pero alumnos disciplinados de esa doctrina, y había que eliminar a los subversivos. ¿Y quiénes eran subversivos? Y de pronto era el enemigo del comisario nomás, sí. De pronto era el que tocaba una polca, o de pronto era a lo mejor el yegustajá de la novia que salía a la noche, así nomás, ¿verdad? O era cualquier persona de quien se soplaba, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los soplones y quiénes eran los piragüey? Lastimosamente, nuestra sociedad vivió con esa segunda piel en que cualquiera era piragüey. Están documentados, hay una lista larga, ¿verdad? Uh-huh. O documentación de gente que figura en una ficha, pero tenemos que admitir lo que era el mozo, era el taxista, era el músico, ¿verdad? Entonces, esto tiene un valor educativo tan importante, ¿verdad? Y esto que hacen ustedes es tan relevante porque nuestros jóvenes, nuestras generaciones que a gritos está pidiendo espacio, tiene que conocer esto, tiene que saber que las historias, por eso se estudia historia, claro, para no repetir los errores del pasado, ¿verdad? Y bueno, y esto es así, lastimosamente, es parte de una triste historia, de un pasado macabro, tortuoso, que ojalá no se repita. Doctor, esta foto, ¿qué representa para vos? Y es una foto que realmente cambió mi vida, no solamente mi vida, yo sencillamente fui un instrumento, digo, de Dios en ese momento, porque ni yo tenía idea de con lo que me iba a encontrar. Y esta es foto del 22 de diciembre, cuando entramos en esa habitación, rompimos un candado. ¿Vos encabezaste ese procedimiento? Yo fui el juez del habeas data. Esto, poniéndolo en detalle, es en un proceso llamado habeas data. El Paraguay
en junio dictó una nueva constitución. Los constituyentes dijeron, bueno, tengamos una nueva constitución. Y se adosó una nueva figura, el habeas data. Tráiganme el dato. Martín Almada históricamente es la primera persona que usó esa acción de habeas data y pidió datos porque él había estado detenido 2 años sin saber la causa de su detención, y durante su detención había muerto su esposa, y él decía que a su esposa lo mataron porque le hacían escuchar sus torturas. Bueno, en fin, pide, y yo soy el juez de la causa, el juez de una garantía constitucional. Pido informe a la policía y la policía me dice, no, no hay ningún documento acá. Todos los documentos desaparecieron en la revolución del 2 y 3 de febrero del año 1989. Sin embargo, Martín Almada insiste hasta que llegamos al 22 de diciembre. Y en el marco de su proceso me llama y me dice, doctor, tenemos noticias de que tenemos certeza de que hay un lugar donde están escondidos esos documentos. Te espero. Tuvimos una concertación previa. Nos vamos al lugar que es el departamento de producción de la policía, ubicado hoy en día en Lambaré y Villa Virginia, creo que se llama el barrio. Y cuando llegamos allí, ese lugar ya estaba siendo custodiado por periodistas. Se demuestra históricamente que había el director de un periódico que había hecho montar esa guardia porque ya se tenía certeza de que esos documentos estaban allí. Llego yo y empieza a filmarse, me recibe el comisario Ismael Aguilera, que era el vicedirector del lugar, y yo le digo que voy en el marco de un habeas data y que estoy investido de la autoridad que me concede la ley, que yo me ordeno que que me deje entrar. Él me dice, no, esperémosle al jefe. Era la actitud consuetudinaria todavía de la policía. Esperémosle al jefe, me dice. No, le digo yo, no. Yo le ordeno ahora mismo que usted me deje entrar. ¿Y quién era el jefe en ese momento? El jefe se llamaba el comisario Calderini, era el jefe de esa repartición. El jefe de ese departamento. Sí. No el jefe de policía. No, el jefe de policía en ese momento era el jefe de investigación, era el comisario Flores Torres, el jefe de policía creo que era Franco Vargas, no me acuerdo, pero ellos eran responsables de esa dependencia. Sí. Me insiste él con su resistencia que yo ingrese, y yo le digo, no, estamos en democracia y en democracia la ley tiene que imperar. Yo le ordeno que usted me deje entrar. Lógicamente, eso estaba siendo filmado. Sí, creo que tenemos imágenes de eso. Sí, el mejor... perdón. Entonces, y ese es el momento en que ingresamos y después nos vamos hasta el fondo y llegamos a esa pieza donde encontramos estos documentos que al tomar el primer documento, digo, y siempre repito, nos dimos cuenta, o yo particularmente, que estábamos ante un acontecimiento histórico, colosal, un hito dentro de la historia paraguaya. ¿Qué fue lo que leíste al momento de agarrar? Lo primero que leíste, y le iba a preguntar eso. El primero que leíste. Y el documento de los hermanos Ramírez Villalba. Yo recuerdo bien, yo era juez, y en el juzgado contiguo, el cuarto turno, yo era juez del tercero. Recuerdo yo que tuvo difusión que se inició el proceso de investigación de la muerte de los hermanos Ramírez Villalba, ¿verdad? Y lo primero que alzo así, la ficha de los hermanos Ramírez Villalba. O sea que tanto me impactó, ¿verdad? Porque bueno, yo ya los jueces de esa época ya estábamos en ese contexto de ir a empezar de que había ya denuncias y había ya casos, pero sin ninguna evidencia, ¿verdad? Entonces, tanto me impactó y todo documento que agarraba o que tomaba era documento, pero evidente bueno, que eran documentos evidentemente que el Departamento de fundamentalmente investigación y la dirección militar en ese momento eran los que guardaban estos documentos. El día que encontraron, me imagino que se quedaron horas y horas revisando. Bueno, me imagino que tenían mucha curiosidad, doctor. En esa foto está conmigo el doctor Benítez Riera, hoy ministro de Corte. Sí. Él era el juez del crimen de turno. Yo tenía que pensar aceleradamente, ¿verdad?, qué es lo que íbamos a hacer. De hecho, me fui yo con el secretario, con el actuario, con un guardia, con una ordenanza,
éramos 4, ¿verdad? Y después, bueno, nos acompañaba toda la comitiva ya que esperaba, había muchísimos periodistas, ¿verdad? Periodistas que hasta hoy siguen a Carlos Báez, entre ellos, Solano López, en fin, muchísimos periodistas muy conocidos, ¿verdad? Y había que decidir qué hacer. Entonces yo digo, bueno, acá tengo que tener aliados. Estos documentos demuestran o tienen relación con procesos ventilados. Lo primero que hago es que le llamen al juez de turno, juez del crimen de turno, era el doctor Benítez Riera, y él acude a mi llamado y se va. Por eso es el que es quien aparece en la foto conmigo, ¿verdad? Y juntos decidimos, labramos un acta, yo labré un acta en el marco de la acción de habeas data y dispusimos que esos documentos llevemos a mi despacho en el primer piso del Poder Judicial. 5 toneladas. Sí, y nos ayudó un medio de prensa, un camión grandioso, y y hay fotos así históricas como... ¿Fue un camión de Diario Noticias o Canal 13 Diario Noticias? Un camión del Diario Noticias, en fin, todas las personas que como aquellos albañiles que van pasándose ladrillos, nosotros nos pasábamos los documentos, ¿verdad? Trabajamos hasta las 12 de la noche de ese día. Yo acompañaba, ¿verdad? Cargábamos y acompañaba, bajábamos allá en el ascensor, de ahí teníamos que subir al primer piso, a mi despacho, ¿verdad? Un proceso azaroso, también desordenado, ¿verdad? Teníamos que hacerlo con la logística o con la infraestructura que teníamos en ese momento, y bueno, y esos son los documentos que llevamos 10 horas después, y eso corrió como reguero de pólvora. De hecho, había radios que transmitían en directo. Fue un boom periodístico de muchísimo tiempo, y 25 años después seguimos hablando de esto porque es tan relevante, tan trascendente, tan importante, son tan importantes estos documentos, ¿verdad? Que en fin, podemos hablar de su importancia, pero muchísimo. Doctor, te leíste gran parte, es imposible leer todo esto, pero te leíste gran parte leía en un artículo, en una entrevista que te hicieron, que leíste gran parte del Archivo del Terror, es imposible terminar de leer todo. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cuál es la historia que dentro de todo te movió? Porque vos viviste un proceso donde prácticamente casi nada podía asombrarte, pero hubo algo que te generó un quiebre dentro de toda esta documentación que encontraste. Y, en fin, tantos documentos, ¿verdad? Hay una ficha emblemática que uno lo ve cuando llega al archivo, que está en una gigantografía. Se llama la ficha de Apolonia Flores. Apolonia Flores es una niña que cuando eso tenía 11 años. Esa ficha ahora mismo está en el Archivo Nacional también exhibido, ¿verdad? Y refleja la historia, refleja fielmente cómo se procedía. Una niña que lo apresaron, ¿verdad? Porque formaba parte de una comitiva que venía acá para... Una niña de 11 años. De 11 años, ¿por qué? Porque era parte de una gente que venía a manifestarse. Por un caso, ¿verdad? Y lo apresan. Y no se imaginan ustedes los hechos punibles que le endilgan y que están en su ficha, ¿verdad? Es un caso tan así emblemático. Ahora, no, lógicamente ella sigue viva, es una persona que en fin, nos visitó en el archivo, pero bueno, eso por dar un ejemplo, ¿verdad? Después, yo soy oriundo de San Ignacio Misiones, cuna de jesuitas, ¿verdad? Y desde chico siempre escuchaba, los jesuitas eran muy, sacerdotes críticos, ¿verdad? Sí. Y muy amigos de mi familia. De hecho, yo tenía un hermano sacerdote jesuita, ¿verdad? Entonces, en casa siempre escuchaba, ¿verdad? Que venían, le visitaban a mamá, ¿verdad? Hablaban con ella. Y uno siendo niño no dimensionaba, y de pronto ya ahora veo en los archivos documentos referidos a mi papá, ¿verdad? Mi papá está en los archivos del terror. Mi papá era dirigente cristiano, ¿verdad? Dictaba charlas ahí en San Ignacio, en la parroquia, y ver quién informaba ese tipo de cosas. O sea, gente que estaba en tu entorno, ¿verdad? Pero así, estoy dando dos polos después, ver fichas, ver fotos en estas fichas en donde la policía no tenía ningún rubor, le sacaban las fotos así con toda
después de haber sido torturados, ¿verdad? La foto de Martín Armada, por ejemplo, demuestra eso, ¿verdad? Y muchísimas fotos hay así, ¿verdad? Después, los casos de Operación Cóndor, ¿verdad? Los vuelos de la muerte, gente que vino acá y ya nunca más se supo de esa gente, ¿verdad? En fin, hay tanto, ¿verdad? Tanto. Ahí justamente tenemos un libro que se llama Imágenes de la Memoria, ¿verdad? Sí. Donde va mostrando algunas fotos, ¿verdad? Tan así emblemáticas y tan punzantes. Esa es una foto de un fotógrafo, ahora justamente no me acuerdo el nombre, que sigue trabajando con nosotros en el Poder Judicial, ¿verdad? De hecho, dos fotógrafos que trabajan en el Poder Judicial. Sebastián estuvo de otro, no me acuerdo el nombre, creo que Gauto es el apellido, ¿verdad? Y bueno, en fin, esto yo les traje apenas una muestra. Les traje muchísimos libros. Viendo este material. Sí, muchísimos libros. Mira, estas son las imágenes de la llegada, ¿verdad, doctor? A ver. Así mismo, sí. Ahí atrás tenemos. Si podemos ir a pleno con eso, ¿podés empezar de vuelta? Y si tiene audio. Justamente ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahí Sebastián es el que va sacando la foto, ¿verdad? Sebastián Cáceres. Sí. Sebastián Después estaba en noticias cuando en noticias, sí. Y después él comenta que él fue una de las personas que tenía que hacer guardia, ¿verdad? Nos enteramos de eso después de años, ¿verdad? La ley me otorga mis facultades. Entonces yo le ordeno a usted que hagamos como corresponda sin ningún problema. Ahí vamos, ese es una... Por favor, estamos en el tribunal, usted tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Así es. Y era un funcionario del lugar, ¿verdad? Democracia. Supuestamente tenía la llave. Exactamente, Sin embargo, la llave nunca apareció, ¿verdad? Estos documentos ya estaban... La llave nunca apareció y tuvimos que romper el candado, ¿verdad? Y aquí lo importante es decir también de cómo se tergiversan las historias, porque hay historias incluso contadas en la Comisión de Verdad y Justicia en donde decían que yo pateé la puerta, por ejemplo, ¿verdad? En fin... Ahí se ve que se abre la puerta. Claro, rompiendo con un cerrajero. Ahí está justamente Sebastián, que era con bigote. Un testigo privilegiado. Ese es mi secretario Julio Vasconcelos, ¿verdad? Ahí estoy yo. Y este es un policía también que después los gigantes sufrió los rigores, fue castigado, es de apellido Vera. Este es el subcomisario. Después de abrir las puertas. Exactamente. El diputado de Vargas, que él llegó después, ¿verdad? Él dice en la Comisión de Justicia y Verdad que estuvo mentira, él llegó después. Las imágenes lo demuestran, ¿verdad? En fin, tanto también se habla de esto y felizmente, y lo más importante es que hay registros fílmicos que revelan una verdad incontrastable. Podemos volver al inicio y escuchar un poquito el relato completo, por lo menos esta primera parte de cómo fue este procedimiento, por favor, Rodolfo. Pedirle a ver si podríamos esperarle al jefe. No. La ley, yo estoy investido la ley me otorga mis facultades. Entonces yo le ordeno a usted que hagamos como corresponda sin ningún problema. Por favor, estamos ante el tribunal, usted tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Así es. Colabore con la justicia y colabore con la democracia. Cuando yo vine exactamente hace un año, estos documentos ya estaban acá. Sí, porque yo nada más estoy en la parte de la intendencia. Y yo tengo un depósito acá arriba y abajo la carnicería. ¿Quién es la llave de esto? El ayudante para ese tiempo. Exactamente, exactamente.
sectores de la porque eso es así en L. Casi saliendo a Y cerca ya de... a 2 cuadras de Cacique. Sí, exactamente. Y esto linda ahí con el arroyo ese, incluso ahí buscamos 2 o 3 días, se hicieron excavaciones porque decían que habían desaparecidos enterrados. Encontramos documentos enterrados ahí mismo, prácticamente a metros del lugar donde estaba el archivo, ¿verdad? Al otro día fuimos a desenterrar eso, ¿verdad? Este archivo está en la web, está en la página de Asunción Audiovisual. Es una página que no sé quién maneja, pero tiene muy buen archivo qué de los canales, ¿sí? Del 13 y del 9. Asunción Audiovisual. Asunción Audiovisual. Sí. Esta es una parte, dura 56 minutos, más o menos, con entrevistas. O sea, esa es el fichero de los supuestos informantes, ¿verdad? Algunos tienen solamente firma, algunos tienen sello de la policía, en fin. Cuando a mí me torturaban, Martín Almazo tiene en ese momento cassette, ¿verdad? Porque también tenemos archivos, muchísimos cassettes, ¿verdad? Exactamente. Y eso está todo desgrabado. Está digitalizado. Y realmente esa parte, tanto tardamos, ¿verdad? Por la infraestructura que tenemos, ¿verdad? Que no... Mucho no se pudo recuperar. No, todo se recuperó. Pero la precisión nomás no tengo. Programas radiales, discursos de campañas políticas, universitarias, de sindicatos, en fin, es variado. En eso nos ayudó Paz Encina a hacer un poco un trabajo después de firmar algunos convenios, ¿verdad? Pero todo eso le vamos a pasar también al Archivo Nacional, pero eso está totalmente documentado. Si yo quiero ir al Archivo del Terror, me dijiste el nombre es Museo de la Memoria. Museo de la Justicia. Resulta que la Corte, en una muy buena decisión, bueno, en primer lugar, hay una historia también detrás de esto. Al día siguiente, cuando se produce el hallazgo de estos archivos, tanto impacto causa que el presidente Rodríguez, que estaba, le llama al presidente de la Corte diciéndole cómo es posible que ocurra esto, ¿verdad? El presidente de la Corte era el doctor Correa, ministro de la Corte el doctor Jerónimo Irala Burgos, ¿verdad? Una persona muy paternales. Entonces me llaman ellos, ¿verdad? Me dicen, me cuentan que les llamó el presidente de la República y que quería que eso no se ventile, que cómo es posible que esto pueda ocurrir. Además estaba ocurriendo en su gobierno, en el gobierno de Rodríguez, ¿verdad? Y me dicen ellos, contame, mi hijo, ¿qué es lo que ocurrió? Yo cuento, ¿verdad? Acá está el habeas data, ¿verdad? Y que esto exige este procedimiento, le corrigiste al fiscal general del Estado, él dijo que correspondía, qué sé yo, y me fui, y ahí está todo lo que todos conocen. Y esto se ventiló al mundo, esto ya no podemos retroceder. Ya prácticamente la sociedad es dueña de estos documentos. En estos momentos yo no puedo disponer que ninguna censura sobre esto. La respuesta de ellos fue, después de escucharme mi explicación, mi hijo, continúa con lo que estás haciendo, nosotros vamos a explicarle al presidente. Eso ocurrió el 22 de diciembre. Aproximadamente 15 días después, ese presidente que dijo que esos documentos tendrían que seguir estando bajo llave, Andrés Rodríguez tuvo que dictar un decreto, y ese decreto que establecía, reconocía la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez. Imagínense el valor, ese es el valor más importante desde el punto de vista jurídico que tuvo los archivos, y en su considerando decía que el hallazgo de esos archivos revela una verdad irrefutable, y este gobierno está empeñado en que los derechos humanos sea una de sus banderas. Imagínense el valor que tiene eso, y a partir de eso el Paraguay empezó a formar parte dentro del Concierto de las Naciones en materia de derechos humanos. O sea que fue el paso trascendental que dio el Paraguay en materia de derechos humanos, con las consecuencias negativas, porque el Paraguay fue condenado varias veces ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y justamente por no
por no hacer justicia en muchísimos casos, en el caso de los hermanos Ramírez Villalba, en el caso de Goiburú, en el caso de muchísima gente que hasta ahora no encuentra respuesta, ¿verdad? Y que de pronto esa respuesta lo busca en otros países, ¿verdad? Entonces, les quería contar esa anécdota, ¿verdad? Que fue así, ¿verdad? Que de pronto uno allá en la soledad de su despacho tiene que estar soportando ese tipo de comentarios, de presiones. Pero eso es parte de nuestra función, ¿verdad? Totalmente. Y yo estaba segurísimo de lo que estaba haciendo. Creo que en ese momento trascendente de la historia, bueno, sentí esa fuerza de la juventud, de las enseñanzas que tuve, porque en la Facultad de Derecho tuve maestros tan emblemáticos como el doctor Pacielo, el doctor Encina Marín, ¿verdad? Y con tanta pasión ellos nos enseñaban lo que es el derecho, y bueno, y me tocó a mí actuar con mi juventud, y bueno, y lo hiciste. Así mismo, o sea que, y aún así, como me decía, ¿verdad? Eso cambió mi vida, mi historia, y cambió la historia del Paraguay, sí, del Mercosur en materia de derechos humanos. No te imaginas la trascendencia que tiene esto en otros países, ¿verdad? Pero es muy importante que se dé difusión a esto. Por eso nuestra intención era que las generaciones actuales pongamos fecha a todo esto. Desde el 89, en 2 años más se cumplen 30 años del golpe de Estado. Sí. Hay generaciones de 20, 18, 20, 25, 30 años que no tienen idea del valor histórico de este material, no tienen idea de lo que significó vivir esa época tan dura como lo fue el estronismo. Y a través de estos documentos, es la magnífica oportunidad de revivir, hacer una especie de recreación a través de papeles de gente que hoy en día ya no está, de gente que fue asesinada, gente que fue secuestrada, gente que fue torturada, historias que conocen a muchos protagonistas que hoy en día son muy conocidos, porque dentro del archivo del terror calculo que estará la ficha de un Augusto Roa-Bastos, totalmente, de un Óscar Acosta, sí, de un Humberto Rubín, sí, calculo de un Zucolillo. Totalmente, de toda esa gente. Definitivamente ese archivo es un repositorio de historia real, ¿verdad? Real y también ficticia, ¿verdad? Claro. Porque en la parte que estas fichas demuestran de cómo de pronto el simple hecho de ser un sindicalista ya era un pecado, y eso estaba consignado. Pero lo más importante es el valor, creo que educativo, que eso tiene. Esto forma parte hoy día de lo que se llama la memoria del mundo. Desde el 2009 la UNESCO lo declaró como memoria del mundo, ¿verdad? Entonces eso nos compromete, eso hace que busquemos siempre fórmulas interactivas, fórmulas proactivas de que estos documentos realmente trasciendan. Todos los días tenemos visitas, todos los días tenemos investigadores, lastimosamente más investigadores extranjeros, estudiantes casi todos los días, ¿verdad? ¿Cómo se puede acceder? ¿Qué horario también? Esto funciona desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el horario de funcionamiento del Poder Judicial. También lo abrimos en fechas especiales. Por aquí pasaron todos, premios Nobel de la Paz, jueces de la Corte Interamericana, por decir Pérez Esquivel, los sucesivos directores de la UNESCO, Baltasar Garzón, muchísimas personalidades, ¿verdad? Para mí, hablar del archivo realmente podríamos hablar horas y horas. ¿Y por qué? Y porque yo en algún momento dije, bueno, como esto es parte de mi vida, yo tengo que consagrarlo, ¿verdad? La deuda que tengo en mi libro, que quiero presentarlo ahora en diciembre a los 25 años, pero mi tesis doctoral en la Facultad de Derecho, justamente lo redacté, y que se llama justamente el habeas data, es un instrumento de protección de derechos humanos, la importancia histórica, la importancia política, la importancia jurídica, la importancia educativa que tienen estos archivos. Desde todas las aristas podemos tratarlo, pero tal vez la más relevante es esa que vos decías, ¿verdad? El efecto educativo que esto tiene que tener, ¿verdad? Porque si no conocemos la verdad no podemos avanzar, ¿verdad? Por más dolorosa que sea la verdad
la verdad tiene que llevarnos a la justicia, Sí. a la reparación, ¿verdad? Hay mucha reparación, hubo en materia de indemnizaciones, muchas veces criticada, otras veces no, ¿verdad? Y a la memoria, tenemos que construir memoria, ¿verdad? Y nosotros venimos sosteniendo esa memoria desde el hallazgo mismo del archivo. Vienen chicos del interior también, porque de repente uno quiere conocer y por ahí un grupo de jóvenes, estudiantes. ¿Vienen grupos del interior también estudiantes? Estudiantes universitarios, ¿verdad? Vienen fundamentalmente de facultades de Derecho, ¿verdad? Pero programas como el de ustedes, ¿verdad? Nos ayudan para eso, ¿verdad? Esto está abierto, esto está para ser investigado. Cualquier arista uno puede investigar, qué sé yo, investigar el habeas corpus, puede investigar personas, investigar acontecimientos, investigar la historia de un pueblo, qué decían, qué dicen los archivos respecto a un pueblo, ¿verdad? Y estamos para eso, ¿verdad? Y queremos trascender más, queremos cada vez que esto llegue a más personas, ¿verdad? Porque va a seguir ahí. Por ejemplo, por dar, Esther Balestino era la secretaria del Papa, ¿verdad? Ella, víctima de la Operación Cóndor, sus documentos están allí. Cuando el Papa venía como cardenal, como obispo de Buenos Aires a reuniones, hay documentos en el archivo, ¿verdad? Y los documentos tal vez más, que tienen mayor trascendencia, son los documentos de la Operación Cóndor. Esa integración negativa que había en que estos dictadores, Videla, Pinochet, Stroessner, ¿verdad? Hugo Banzer, se reunían para concertar sobre la base del terror, sobre la base del control, sobre la base de la tortura, desaparición forzada, sobre la base de sencillamente de que al enemigo había que eliminarlo. Y parte del archivo del terror sirvió en algún momento como elemento en un juicio. ¿Se llegó a condenar a alguien mirando o teniendo como elemento del archivo del terror? Justamente en mi tesis yo abordo en un capítulo eso, ¿verdad? Casos paraguayos que eran una cosa antes del hallazgo de los archivos, y cuando se documentó ese juicio, ¿verdad? Todos los procesos paraguayos, ¿verdad? Que no son muchos, porque esa es una parte de la historia que tenemos que trasladar la responsabilidad a la Fiscalía. Desde el 92 la acción pública le corresponde a la Fiscalía. Ahora, ustedes sabrán, hace casi un mes se iniciaron juicios en donde, bueno, todos los supuestos autores son personas ya de más de 70, 80 años de edad. En fin, es una respuesta que está dando el Ministerio Público. La comisión, ¿Fueron imputados? Sí, fueron imputados. Hace poquito. La Comisión de Verdad y Justicia tiene un informe y tiene unas recomendaciones que poquísimo se cumplen. Y en materia de procesos, bueno, poquísimo se cumplieron y ahora están empezando. Esa es una deuda que tiene el Ministerio Público con la sociedad, ¿verdad? Y en la Argentina el año pasado se dictó una sentencia, también sentencias ejemplares, en donde enviamos más de 6.000 fojas de documentación y muchísimos querellantes son paraguayos que no encontraron respuesta acá en el Paraguay. Les contaba yo que la Corte Interamericana dictó sentencia condenando al Paraguay, y esa documentación, la documentación base fue la documentación del archivo del terror. En su momento fue detenido Pinochet por orden de Baltasar Garzón. Sí. La documentación que sirvió fue la documentación del archivo del terror. Hay juicios en Italia, juicios en Uruguay, en fin. Esto tiene una trascendencia internacional tan importante que en el exterior lo conocen como el archivo Cóndor. Hoy en día nosotros formamos parte de lo que se llama la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur, en donde damos nuestras ideas y donde se está formando el archivo Cóndor, y lógicamente forman parte de ese archivo las documentaciones, porque el archivo Cóndor documentalmente se demuestra con el hallazgo de los archivos. En Argentina, en Chile, no se encontró nunca esta cantidad de documentos. No, o sea que el Paraguay tiene ese privilegio de haber encontrado pruebas documentales. ¿Porque no se documentaban ellos o lo escondieron? Y lo hicieron desaparecer, evidentemente, y acá era tanta la jactancia, tanta era la seguridad de que la impunidad iba a seguir seguramente, ¿verdad? Que estos documentos se mantuvieron. No hay una explicación lógica, racional, de por qué estos documentos no se hicieron desaparecer. Y seguramente creyeron que nadie iba a echar mano. Porque eran 3 años ya, doctor. Sí, 3 años ya, sí mismo. O sea, hasta que, no hablamos de que este procedimiento ustedes lo hicieron el 2 y el 10 de febrero
O sea, pasaron 3 años. Si querían Pasaron- hacer desaparecer, Así podían mismo. hacer desaparecer esos Y no documentos. lo hicieron desaparecer, ¿verdad? Y es más, hay constancia de que el sistema estaba en funcionamiento porque había informe de meses atrás nada más, ¿verdad? O sea que en la afirmación, este encargado supuestamente decía que esos documentos habían sido llevados un año atrás. El subdirector dice que fue días atrás. No sabemos la fecha, ¿verdad? Estos archivos no está toda la información. Evidentemente no está toda la información. Evidentemente quien se encargó de esto a lo mejor lo pelaron, pero gran parte de la información que existe es relevante porque demuestra fundamentalmente el sistema imperante, ¿verdad? Ese sistema ya creo que ya no lo tenemos hoy. Ya no hay una policía que sistemáticamente va a tener una bendición y una orden superior en la cual ampararse como antes se amparaban. O cuando menos no quedan registros. Lógico, ¿verdad? Los tiempos cambian, pero sí hoy en día un procesado, un imputado, un detenido tiene derecho tiene derechos básicos, y esos derechos básicos fueron obra gran parte de la jurisprudencia que sentó la Corte Interamericana y en la que nosotros también de alguna forma colaboramos con esto. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esto y gracias por venir. A ustedes y realmente... Yo creo que tenemos que seguir, Luis, porque queda más, tenemos que traer más, jugar Sin ningún un problema. poquito más, ¿verdad? Justamente nosotros firmamos convenios con entidades, con ONGs, y estamos en este proceso de los 25 años. Tenemos la semana pasada estuvimos en la Universidad Católica. Estamos, fundamentalmente, esto es lo que nos gusta, hacer que esto trascienda, ¿verdad? Hay un número de teléfono para que la gente también pueda llamar, averiguar algo, si tiene alguna duda. Y bueno, ¿O tienen que irse directamente al Poder Judicial? no, sencillamente entrar en la página del Poder Judicial y hay un link que le lleva que le da toda la información y que da al archivo, ¿verdad? Y les decía, ¿verdad? Lo más importante que vamos a tener en breve es que el Archivo Nacional es el que de alguna forma va a tener también, y eso nos va a globalizar. Muchísimas Muchas gracias a doctor. ustedes. Quiero cerrar con una frase que es importante, con la que iniciamos, con la idea que iniciamos y que me gustaría cerrar esta entrevista. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estos documentos nos pueden ayudar a que nunca más tengamos un gobierno como el de Alfredo Stroessner. Pausa y volvemos.